En el video anterior terminamos de estudiar los 7 sellos y llegamos hasta Apocalipsis capítulo 8, verso 1, donde dice: y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Hoy comenzamos a estudiar la más difícil de las visiones del libro de Apocalipsis. Si en el libro de Daniel la parte más difícil de interpretar lo es el capítulo 11, en el Apocalipsis lo es la profecía de las 7 trompetas. Pero si por la gracia de Dios pudimos estudiar Daniel 11, estamos seguros que su espíritu nos iluminará para entender la visión de las 7 trompetas. ¿Por qué es tan difícil entender la visión de las 7 trompetas? Primeramente, porque trata de un aspecto de la historia que no ha sido presentado en ninguna de las visiones anteriores. Y en segundo lugar, porque para evidenciar lo terrible que habría de ser lo allí predicho, se presenta una avalancha de símbolos que satura la imaginación y para muchos de los cuales no se puede encontrar una fácil interpretación en la Biblia. Por eso, algunos intérpretes inventan significados tal y como lo hacen los que pretenden interpretar a Nostradamus, o sea, no de una manera sistemática, sino dando rienda suelta a su imaginación. Y como hay tanta gente que le encanta lo sensacional, mientras más fantástica sea la interpretación, más gusta a esa gente. Además, las similitudes que existen entre lo que se describe en las 7 trompetas con las 7 plagas provoca que en su mayoría los intérpretes entiendan que las 7 trompetas son eventos que ocurrirán al final de los supuestos 7 años del dominio del anticristo junto con las 7 plagas. Por eso son muchos los que interpretan las 7 trompetas literalmente. O sea, que literalmente unas criaturas fantásticas, mitad langosta, mitad escorpión, con rostros de hombre y dientes de leones, vendrán a este planeta para atormentar a los pecadores. Claro, estoy hablando de los intérpretes futuristas. En cuanto a los preteristas se refiere, ellos no pierden mucho tiempo interpretando algo que, según ellos, ya son cosas ocurridas en la historia antigua. Por eso es que cada día se ve a más y más católicos aceptando la doctrina del rapto y las interpretaciones futuristas. Para poder interpretar correctamente las 7 trompetas, primero hay que preguntarse: ¿las 7 trompetas son literales o simbólicas? ¿Y las 7 trompetas ocurrirán en el futuro con las 7 plagas? Una vez se haya la respuesta correcta a esas dos preguntas, las 7 trompetas adquieren sentido y pueden ser interpretadas de forma sistemática. El asunto es que aunque el significado de muchos de los símbolos usados en las 7 trompetas sea oscuro o difícil de encontrar, no estamos en total oscuridad como para terminar inventando interpretaciones. Existen unos principios de orden cronológico y demás que venimos recalcando desde que comenzamos a estudiar el libro de Daniel. Además, no es como que la visión de las 7 trompetas aparezca de la nada. La de las 7 trompetas es la tercera de las visiones de Apocalipsis. Ya tenemos 2 visiones anteriores que nos sirven de guía respecto a cómo interpretar esta visión. La primera visión, la de las 7 iglesias, tiene una visión introductoria que nos presenta a Cristo en un lugar específico del santuario realizando una parte de su obra continua. En esa visión lo vimos entre los candeleros. Después de esa visión introductoria se presentan las cartas a las 7 iglesias, que son una profecía que describe la situación de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. La segunda visión, la de los 7 sellos, también tiene una visión introductoria que nos presenta a Cristo en otro lugar del santuario celestial realizando otra parte de su obra continua. En esa visión lo vimos delante del trono de Dios, que en el santuario terrenal era simbolizado por la mesa de los panes. Después de esa visión introductoria, se abren los 7 sellos, que al igual que las 7 iglesias, son una profecía que describe la historia desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. Y ahora, en esta tercera visión, la de las 7 trompetas, veremos que también hay una visión introductoria que nos presenta a Cristo en un lugar del santuario celestial, realizando otra parte de su obra continua. Y después de esa visión introductoria sonarán las 7 trompetas, que al igual que las 7 iglesias y los 7 sellos, son una profecía que describen eventos históricos dados en orden cronológico que cubren desde los tiempos de Juan hasta el fin del mundo. Una vez entendido eso, las 2 preguntas quedan contestadas y podemos entender que las 7 trompetas no son plagas que se cumplirán literalmente en el futuro indefinido de los futuristas después del supuesto rato secreto, sino eventos históricos que ya comenzaron a cumplirse en los días de Juan y se extienden hasta el fin del mundo, tal y como ocurre con las 7 iglesias y los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Esta es la primera vez que se habla de 7 ángeles delante del trono de Dios, pero Juan habla de ellos como si ya lo hubiera hecho, como si se tratara de algo obvio, como si ya supiéramos que hay 7 ángeles delante del trono de Dios.
Eso es así porque estos 7 ángeles representan lo mismo que los 4 ángeles que detienen los 4 vientos. Representan a todos los ángeles. Y ya en la segunda visión vimos a todos los ángeles alabando. En la numerología bíblica, tanto el número 4 como el cuadrado y el cubo tienen un significado similar al número 7. Representan perfección y plenitud, algo completo que no le hace falta nada más. Los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos y estos 7 ángeles, a los cuales se les da 7 trompetas, representan la totalidad de los ángeles, a todos los ángeles. Verso 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Pero no acabamos de decir que los 7 ángeles con las 7 trompetas representan la totalidad de los ángeles. Pero aquí se presenta un octavo ángel, aparte de los 7. Solo hay 2 posibles respuestas. O los 7 ángeles no representan la totalidad de los ángeles, o este octavo ángel no es en realidad un ángel de la misma manera y sustancia que todos los ángeles. ¿Quién es este ángel? Bueno, está quemando incienso delante de Dios, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Este ángel es el ángel del pacto. El ángel de Jehová que se le apareció a Agar y le dijo: yo multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de su multitud. El mismo ángel de Jehová que dijo a Abraham: yo sé que temes a Dios porque no me negaste tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. El mismo ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de la zarza y le dijo: quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Es el varón que luchó con Jacob y le cambió su nombre a Israel. Y que se le apareció a Josué y también le dijo: quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. El varón que Daniel vio parado sobre las aguas. Es el arcángel Miguel. Este ángel no es otro sino Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Aunque esta tercera visión introductoria apenas dura un par de versículos, al igual que la primera visión introductoria y la segunda, representa una obra que comenzó en el día de Pentecostés del año 31, perdura hasta el día de hoy y continuará hasta que finalice el tiempo de la gracia. Pues representa la obra de mediación de Cristo, nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra. Después del cautiverio babilónico, en el servicio del templo de Jerusalén, se volvió costumbre que después del sacrificio de la tarde, el sacerdote que había quemado el incienso saliera del santuario y dejara caer el incensario al suelo, como símbolo de que la obra en el santuario para ese día había terminado. Entonces pronunciaba la bendición: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces sonaban las trompetas, para que todos los que estaban fuera del atrio y no pudieron ver al sacerdote que había salido del templo ni escuchar la bendición, supieran que en efecto el sacerdote había terminado de ofrecer el incienso y había salido y bendecido al pueblo. De modo que el sonido de las trompetas servía a manera de anuncio, pero a la misma vez a manera de bendición, pues simbolizaba las palabras que el sacerdote acababa de pronunciar. El santuario terrenal, que era sombra del santuario verdadero en el cielo, esto ocurría cada día. Pero en lo que concierne al verdadero santuario y el plan de la salvación, así como Cristo murió una sola vez, el fin de su ministerio como mediador entre Dios y los hombres ocurrirá una sola vez. Una vez termine, no habrán prórrogas ni segundas oportunidades. Así que esto que menciona el verso 5 representa el fin de la mediación de Cristo en favor de la humanidad, el fin del tiempo de la gracia. Sin embargo, aquí Cristo hace algo que los sacerdotes que oficiaban en el santuario terrenal no hacían, y es llenar el incensario con fuego antes de arrojarlo. ¿Qué simboliza eso? La respuesta nos la da el resto del verso 5.
y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. El fuego encierra muchos simbolismos, pero aquí simboliza castigo. Esas palabras resumen las cosas que han de acontecer en este planeta cuando termine el tiempo de la gracia, y nos habla de los castigos que comenzarán a caer sobre este planeta inmediatamente después de terminado el tiempo de la gracia. Las palabras fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos se repetirán de aquí en adelante varias veces en el resto del libro de Apocalipsis y nos servirán de referencia para saber el momento dentro de cada visión en que la visión llega al fin del tiempo de la gracia. Así como el sacerdote salía del santuario al finalizar su obra y bendecía al pueblo, Cristo saldrá del santuario celestial para bendecir a su pueblo, llevándolo con él al cielo. Y estos terremotos que aquí se mencionan son los que ocurrirán en todo el mundo justo antes de que Cristo aparezca en las nubes en su segunda venida. ¿Recuerdan el sexto sello? Que nos habló de una serie de señales en la naturaleza que nos indicarían cuándo el fin de los 2260 años del dominio del anticristo y el inicio del juicio al finalizar los 2300 años estaban por suceder. Esas primeras señales ya ocurrieron, pero aún faltan las últimas señales, desde el capítulo 6, verso 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Cuando estudiamos el sexto sello, hicimos la comparación con el verso 29 del sermón profético de Cristo en Mateo 24. Allí dice: y luego después de la aflicción de aquellos días, o sea, los 1260 años del dominio del anticristo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo. Esas son las mismas primeras señales en los cielos del sexto sello que ya se cumplieron. Pero continúa diciendo: y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entre esa conmoción en las virtudes de los cielos se cuenta el cielo que se enrolla como un pergamino, del que nos habla el sexto sello. Pero también incluye los truenos, voces y relámpagos que nos habla este verso 5 del capítulo 8 de Apocalipsis. En el capítulo 21 de Lucas también aparece el sermón profético de Jesucristo. Y allí esta parte de la profecía aparece expresada de la siguiente manera: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, que son las señales en el cielo que ya ocurrieron. Y sigue diciendo: y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Señales en el mar. Aquí parece que Lucas está hablando de algo que no habíamos mencionado antes. Pues no. Aquí Lucas simplemente nos está hablando de los mismos terremotos que han de ocurrir en todo el mundo justo antes de la segunda venida de Cristo, y que obviamente vendrán acompañados de maremotos en todo el mundo. Y continúa diciendo: secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Es mundial el asunto, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Todos estos pasajes nos están hablando del mismo acontecimiento, el fin del tiempo de la gracia. Tan pronto el juicio en el cielo termine, la ira de Dios comenzará a caer sobre este mundo. Tanto las 7 plagas como los terremotos y maremotos que ocurrirán por todo el mundo justo antes de la segunda venida de Cristo serán la venganza de Dios contra los perdidos por las persecuciones y los martirios que serán cometidos contra los siervos de Dios antes de que termine el tiempo de gracia. Como ya vimos cuando estudiamos la visión del quinto sello, los días de persecución aún no han terminado. Aún habrá más mártires. Hasta aquí dura la visión introductoria a las 7 trompetas. Como ya mencionamos, muchos interpretan que las 7 trompetas están aún en el futuro. Y cuando digo muchos me refiero a todas las iglesias protestantes que creen en el rapto secreto e interpretan las profecías conforme al método futurista. Según ellos, las 7 trompetas son eventos literales que ocurrirán durante los supuestos 7 años en que el anticristo dominará sobre el mundo, mientras la iglesia, que ya ha sido supuestamente raptada por Cristo, está tranquilita en el cielo. El mundo protestante está esperando por un rapto secreto que nunca ocurrirá. Pero los desastres y calamidades que ellos interpretan que deben ocurrir después del supuesto rapto, ocurrirán. Ocurrirán y ellos y sus ministros estarán aún en este mundo, esperando por el supuesto rapto. Algunos se darán cuenta
que han estado creyendo en falacias, pero como es naturaleza humana, negarnos a reconocer nuestros errores, serán más los que seguirán aferrándose a sus errores y continuarán esperando por el rapto, mientras el mundo se acaba delante de ellos. Pero otros interpretarán que el rapto sí ocurrió, pero que ellos fueron dejados porque no fueron hallados aptos. Entonces, en su desespero por ganar el favor de Dios y ser hallados aptos en la supuesta segunda oportunidad que enseña el futurismo, estarán dispuestos a hacer cualquier barbaridad que sus pastores asalariados les indiquen, así sea perseguir y matar en nombre de Cristo. El resto de la cristiandad simplemente irá con la corriente, donde sea que ésta los lleve. De esta manera será como finalmente se completará el número de los consiervos de aquellos mártires a los pies del altar en el quinto sello que han de ser muertos. En la visión introductoria de las 7 trompetas vemos al mediador entre Dios y los hombres, al cual se le da mucho incienso, para unirlo con las oraciones de los santos. Se dice que hay mucho incienso para ejemplificar que la obra de mediación de Cristo no se queda corta. Es suficiente para interceder por todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Pero hay un clamor de los santos que ya vimos en un video anterior que solo fue contestado de forma parcial. Y me refiero al clamor de las almas al pie del altar presentada en el quinto sello, que claman diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? A esos santos solo se les dio allí una respuesta parcial, cuando su carácter fue vindicado y se les dijo que esperaran hasta que se completase el número de los mártires que habrán de morir igual que ellos. Esa pregunta, ¿hasta cuándo?, aparece muchas veces en el libro de los Salmos y en otros lugares de la Biblia, y nos recuerdan que vivimos en un mundo injusto. Nos recuerdan también que ese evangelio de la prosperidad tan popular hoy en día no es sino una mentira. Pero sobre todo, esas palabras y el hecho de que aparezcan tantas veces en la Biblia nos indican que Dios no es indiferente a la injusticia, ni al dolor y el sufrimiento que esa injusticia produce. ¿Sabe cómo se le llama a Dios en el Salmo 94? Dios de las venganzas. Él mismo dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Pero Dios no se reserva todo el pago para después del juicio. Y de eso es de lo que tratan las profecías de las 7 trompetas. Las 7 trompetas nos muestran la venganza de Dios por los mártires muertos desde la fundación de la iglesia cristiana hasta el fin del mundo. Son un pago previo a todos los que persiguieron al pueblo de Dios, y es por eso que son simbolizadas como si fueran plagas. Así como las 7 plagas postreras serán la venganza de Dios por la persecución y el martirio que sufrirán sus santos justo antes de que termine el tiempo de la gracia, las 7 trompetas son la venganza de Dios por la persecución y el martirio sufrido por sus santos durante toda la era cristiana. El que el fuego que Cristo pone dentro del incensario antes de arrojarlo contra la tierra provenga del altar del incienso, muestra que las 7 trompetas son en efecto castigos en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Son una respuesta a todos los hasta cuándo. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Como ya dijimos, estos 7 ángeles representan lo mismo que los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos. Representan a la totalidad de los ángeles de Dios, que continuamente previenen que Satanás y sus demonios destruyan el mundo por completo, pero que en justa retribución van a permitir que quienes persiguieron al pueblo de Dios reciban el pago por sus acciones. Verso 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. El granizo es uno de los símbolos más representativos de la ira de Dios en la Biblia. En Job 38, 22 y 23, Dios le pregunta a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Granizo mezclado con fuego fue la 7ª plaga que cayó sobre Egipto. Y entre las 7 plagas posteras que estudiaremos más adelante, se encuentra la caída de granizo del peso de un talento. Otro símbolo representativo de la ira de Dios es el fuego. Tanto el fuego que cae junto con el granizo, como el fuego que Cristo pone en el incensario antes de arrojarlo contra la tierra, representan castigo. Y la sangre
es un símbolo obvio de padecimiento y de muerte. En las 10 plagas de Egipto, el río fue convertido en sangre y todos los peces murieron. Y en las 7 plagas posteras también aguas serán convertidas en sangre como pago por la sangre inocente derramada por los impíos. Por esas similitudes con las 10 plagas de Egipto y las 7 plagas posteras, es que muchos piensan que las 7 trompetas son 7 plagas literales, y unen las 7 trompetas con las 7 plagas, y las ponen en el futuro. Pero ya la primera y la segunda visión de Apocalipsis han ejemplificado claramente cómo deben interpretarse las 7 trompetas. La primera trompeta no puede sino representar un periodo de la historia similar al de la primera iglesia y el primer sello. Claro, si las trompetas representan castigos de Dios contra los perseguidores de su pueblo, entonces esta primera trompeta debe sonar al final del periodo comprendido en la primera iglesia y el primer sello, pues el castigo contra los perseguidores no iba a llegar antes, sino después de que hubieran perseguido. Es importante notar que la sangre cae junto con el granizo y el fuego. Estén muy pendientes de todo lo que parece caer o ser arrojado del cielo durante el estudio de las 7 trompetas, pues hay una relación que veremos más adelante. Ahora, en cuanto a la sangre, cuando Pilato entregó a Jesús en manos de los judíos, dijo: «Inocente soy de la sangre de este justo». Y los judíos respondieron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». La primera trompeta es el castigo contra los judíos, que fueron los primeros en perseguir a los cristianos. Y se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 durante la primera guerra judío-romana, entre los años 66 al 73, la cual ya cubrimos en los videos sobre el capítulo 24 de Mateo. Ahora, cuando Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 96, la destrucción de Jerusalén ya había ocurrido. Pero esa primera trompeta aún no había terminado de sonar. En el año 115, el emperador Trajano, en persona, comandó las legiones romanas a una guerra contra el Imperio Parto, y la disminución de soldados romanos fue aprovechada por los judíos en Cirene, la actual Libia, para comenzar una revuelta, atacando y masacrando a los pocos soldados romanos que habían sido dejados allí para mantener el orden. La conducta barbárica de los judíos, no solo contra los soldados romanos, sino contra los civiles, provocó la huida de tanta gente que Cirene quedó casi despoblado. La revuelta se extendió rápidamente a Egipto y a Chipre. En ambos lugares los judíos cometieron atrocidades similares a las cometidas en Cirene, donde se dice que los judíos desollaron a romanos y a griegos y se vistieron con sus pieles. La revuelta se extendió incluso a los territorios que Trajano acababa de arrebatarle al Imperio Parto. Trajano entonces encomendó a Lucio Quietus el combatir las revueltas judías en Mesopotamia. Un ejército fue despachado también a Chipre, que capturó rápidamente la capital y logró el control de la isla. Después de esto, a los judíos se les prohibió entrar en Chipre. Todo judío que se atrevía a poner un pie en Chipre, así fuera por accidente, era muerto. Los judíos rebeldes ya habían comenzado a aglutinarse en Judea, y después de completar su encomienda en Mesopotamia, Lucius Quietus fue enviado a Judea, donde los judíos se habían concentrado en lo que es hoy la ciudad de Lot, la cual no tardó en ser capturada por los romanos, quienes ejecutaron a los rebeldes. Así fue como terminó en el año 117 lo que se conoce como la Guerra de Quitos, o mejor dicho, de Quietus por Lucius Quietus. Pero ahí no termina la cosa. En el año 132, un falso mesías de nombre Barcocheva encabezó la última revuelta judía contra el dominio romano. Todo judío que se negaba a unirse a la revuelta era muerto, y en ese grupo estaban los judíos que habían aceptado el cristianismo, los cuales no se unieron a la lucha y mucho menos reconocieron a Barcocheva como Mesías. Tras varias victorias de los judíos y que lograron independizar Judea por 2 años, el emperador Adriano envió en el año 134 un ejército romano de más de 6 legiones, comandado por Sexto Julio Severo. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. Ya sabemos el significado de los árboles. Los árboles representan la gente. Y cuando dice la tercera parte, se refiere a que este castigo no representó un exterminio total, pero sobre todo se habla de una tercera parte porque son 3 los perseguidores que han de ser castigados por las 7 trompetas.
Estos son los judíos, los romanos y la iglesia apóstata. La primera trompeta se refiere al primero de esos tres. Por eso es que dice una tercera parte. Más de 500.000 de judíos se dice haber muerto en combate durante la revuelta de Bar Kocheba. Esto sin contar los que murieron por el hambre y las enfermedades. Y los sobrevivientes capturados, tal y como ocurrió en el año 70, fueron vendidos como esclavos. En fin, la primera trompeta representa el castigo contra los primeros perseguidores del pueblo de Dios. Esa primera trompeta sonó en el año 70, pero su eco resonó hasta el año 134. Esa primera trompeta representa las guerras judío-romanas. Verso 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Los segundos perseguidores del pueblo de Dios fueron los romanos. Ya los cristianos habían comenzado a ser perseguidos desde los días de Nerón, pero las insurrecciones judías provocaron la persecución romana contra los judíos, y los cristianos, sin tener nada que ver, fueron arrastrados por la misma persecución, y dado su rápido crecimiento, llegaron incluso a ser considerados como una amenaza peor que los mismos judíos. Así, la Roma pagana fueron los segundos en perseguir a los cristianos, y los persiguieron hasta el año 313, cuando Constantino hizo legal la práctica del cristianismo, que es la fecha que marca el fin de la segunda iglesia y el segundo sello. Pero como ya dijimos, el castigo ocurre después de haber perseguido. Y en el caso de los romanos, el castigo contra Roma no comenzó sino hasta el año 396. Ese castigo llegó en la forma de las invasiones bárbaras. Huyendo de los hunos, los godos habían buscado refugio dentro del Imperio Romano, pero allí fueron explotados por los romanos. Cuando morir de hambre se convirtió en la única opción, los visigodos se rebelaron contra los romanos. El emperador Valencio reunió un ejército para aplastar a los godos, pero el aplastado resultó ser él. Tras la muerte del emperador Valencio, Teodosio, su sucesor, pactó la paz con los godos, a cambio de que sirvieran en el ejército romano. Y sirvieron, como carne de cañón. Siempre eran puestos al frente y desempeñar la peor parte en las batallas. Tras la muerte del emperador Teodosio, los visigodos dan por terminado el pacto con los romanos y bajo el mando de Alarico comenzaron su invasión alrededor del año 396, entrando en Tracia, Macedonia y Grecia, en la parte oriental del imperio. Luego, en el año 401, cruzaron los Alpes e invadieron Italia, y en el año 410 tomaron y saquearon la ciudad de Roma. También saquearon una gran parte de lo que es ahora Francia, y finalmente se establecieron en España. Luego le siguieron los vándalos. Estos, desalojados de sus territorios también por las incursiones de los hunos, emigraron a través de Francia y España hasta el norte del África romana y establecieron un reino con centro en Cartago. Desde allí dominaron el Mediterráneo occidental con una flota de piratas que saqueaban las costas de España, Italia y Grecia, y que en el año 455 atacó y saqueó la ciudad de Roma durante 2 semanas. En el año 468, León I, emperador romano de Oriente, y Antemio, emperador romano de Occidente, aunaron esfuerzos y lanzaron un masivo ataque naval contra los vándalos. Genserico, rey de los vándalos, pidió tiempo, y los romanos cometieron el error de dárselo, pues lo que Genserico esperaba al pedir tiempo era la neblina de la madrugada, la cual aprovechó para escabullir pequeñas naves entre las 1113 naves romanas e incendiarlas. Las naves romanas eran muy grandes y lentas y estaban muy cerca unas de otras como para maniobrar y escapar del ataque vándalo. Las tribus bárbaras son el monte en llamas que cae en el mar. Aquí también se menciona el fuego y la sangre, que simbolizan lo mismo que ya hemos dicho. El mar ya sabemos que es un símbolo de naciones, y el imperio romano dominaba sobre todas las naciones, hasta que llegaron los bárbaros y le arrebataron ese dominio. Verso 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaba en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Nuevamente se habla de la tercera parte, porque es el castigo contra el segundo de los 3 grupos, el imperio romano. Y la mención de navíos y las criaturas del mar
es una referencia a la mayor victoria naval en la historia de la humanidad. Noten que al igual que el granizo mezclado con fuego y sangre de la primera trompeta, este monte en llamas de la segunda trompeta también cae o es lanzado desde arriba. En cuanto a que el mar donde es lanzado el monte se convierte en sangre, no lo vean como una plaga literal. No podemos tomar una profecía e interpretar un pedazo literalmente y otro simbólicamente. O todo es simbólico o todo es literal. El monte en llama que cae representa las invasiones bárbaras. Y cuando los bárbaros comenzaron a invadir es porque habían llegado a un punto en que o me dejo morir o muero peleando. De modo que ellos no llegaron pidiendo permiso. Cuando las invasiones bárbaras se desataron, entraron arrasando y masacrando. Por eso es que se les llamó bárbaros. El mar donde cae el monte simboliza las naciones. No es un mar literal. Y ese mar, que no es literal, no puede literalmente convertirse en sangre. Al igual que en la primera trompeta, aquí la sangre es un símbolo de padecimiento y muerte. Es un símbolo de que cuando los bárbaros comenzaron a invadir, hubo muerte y destrucción. Pero las invasiones bárbaras no terminaron con los vándalos. Verso 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. La mayoría de los intérpretes historicistas entiende que esta estrella es Atila, el rey de los hunos. Pero yo entiendo que esta estrella que cae del cielo no es otro sino Doacro, rey de los Érulos, quien en el año 476 tomó la ciudad de Roma y depuso a Rómulo Augusto, último emperador de Occidente. Por eso es que se dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjo. Porque a diferencia de los visigodos y los vándalos que saquearon Roma y siguieron su camino, Odoacro convirtió lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente en el reino érulo. Así como las aguas se vuelven ajenjo, el Imperio Romano de Occidente se convirtió en un reino bárbaro. Hay una conversión. Deja de ser una cosa y se convierte en otra. Noten nuevamente que tal como el granizo mezclado con sangre y fuego de la primera trompeta y como el monte en llamas de la segunda trompeta caen y son arrojados de arriba, ahora en esta tercera trompeta tenemos una estrella ardiendo como una antorcha que también cae desde arriba, del cielo. El fuego, como ya hemos dicho, es un símbolo de castigo y destrucción. Y las aguas, símbolo de multitudes, de gente, de naciones. Pero tanto el fuego como el agua también son símbolos del Espíritu Santo. Obviamente, aquí no se está hablando del Espíritu Santo. El fuego está en la estrella, y la estrella cae del cielo en el agua. Decir que aquí el fuego y el agua representan al Espíritu Santo sería decir que el Espíritu cayó del cielo sobre el Espíritu, y si eso suena como un disparate, es porque lo es. Ciertamente el Espíritu es enviado del cielo a este mundo, pero el Espíritu desciende del cielo, no cae del cielo, ni es arrojado del cielo. Quien sí cayó del cielo fue el diablo. Y ciertamente, aquel día de Pentecostés del año 31, el derramamiento del Espíritu Santo se manifestó en llamas de fuego sobre las cabezas de los que fueron ungidos por él. Pero la verdad es que la palabra fuego no aparece en ningún lugar en este verso. El verso lo que dice es que una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. El fuego no es un sujeto en esta oración. Ni siquiera aparece la palabra fuego. Simplemente está implícito en la palabra ardiendo. El sujeto lo es la estrella que cayó del cielo. Y en Isaías 14:12 vemos a quien representa una estrella caída del cielo. Por eso es que es importante notar que cada una de las calamidades que ocurre al sonar cada trompeta parecen provenir del cielo. Pero para poder entender las 7 trompetas hay que mirar más allá de lo aparente. En Job 1:16 vemos a uno de los siervos de Job que le trae la noticia. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia.
La pregunta es, ¿realmente fue fuego de Dios que cayó del cielo? Si leemos antes del verso 16, veremos que no. Dios sí permitió que el fuego cayera, pero quien envió el fuego fue el diablo. ¿Van entendiendo el significado de las 7 trompetas? Detrás de los eventos históricos hay una lucha entre el diablo y sus ángeles que buscan sumir la creación en el caos y la destrucción, y Dios y sus ángeles que contienen al diablo y a sus ángeles de destruir el mundo por completo. Pero como ocurre en el libro de Job, Dios permite que el diablo obre, porque es necesario que se vea el fruto de su obra, para que sirva como evidencia. Las 7 trompetas son castigos de Dios contra los perseguidores de su iglesia. Pero no es Dios quien obra directamente produciendo las acciones y los eventos. Él simplemente deja a los hombres cosechar el fruto de sus propias acciones. Esa estrella que cae del cielo ardiendo como una antorcha es Odoacro. Pero detrás de Odoacro y sus acciones hay un actor invisible. El mismo actor invisible al cual se le dio libertad para obrar en el libro de Job. El mismo actor invisible al cual se le dio libertad para obrar en los líderes judíos que empujaron a su pueblo a la rebelión y de allí a la muerte y a la esclavitud. El mismo actor invisible que instigó el abuso, los prejuicios y el discrimen que empujaron a las tribus germánicas al barbarismo. Claro, el diablo instiga, pero al final es la naturaleza egoísta de los seres humanos la que los lleva a obrar. De esa estrella no solo se dice que estaba ardiendo, sino que se especifica que ardía como una antorcha. Y la antorcha, además de representar al Espíritu Santo, representa la palabra de Dios y al Evangelio. Claro está, esta estrella, aunque cae del cielo, no trae el Evangelio del cielo ni palabra de Dios. Ciertamente trajo un Evangelio, pero no el Evangelio eterno. ¿Qué Evangelio trajo Odoacro, rey de los Érulos, cuando conquistó Italia? El arrianismo. Un evangelio espurio que enseña que Cristo no es Dios, sino simplemente el primer ser creado por Dios. El arrianismo además tenía una liturgia carismática con música y danzas y otras supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Ya la versión romana del cristianismo había comenzado a tomar forma cuando Odoacro invadió Italia. Apenas faltaban 32 años para que la abominación asoladora fuera completada. Pero el arrianismo va a predominar durante el dominio de los érulos y los ostrogodos. Pero una vez los reyes lombardos entran en escena y comienzan a favorecer el catolicismo, las décadas de dominio de reyes arrianos y la presencia del arrianismo simplemente van a dar a la Iglesia Católica su noción de cuán importante es combatir y erradicar la herejía. El ajenjo, que al final convierte la tercera parte de las aguas en ajenjo y le cuesta la vida a muchos seres humanos, son las doctrinas falsas tanto del arrianismo como del catolicismo que finalmente prevaleció. Verso 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Las tinieblas es otra de las plagas que cayeron en Egipto en tiempo del Éxodo. Y es también una de las 7 plagas que caerán cuando llegue el tiempo del Éxodo de la Iglesia de Cristo de este mundo de pecado. Y esa es otra de las razones que lleva a muchos a pensar que las 7 trompetas son plagas literales que han de caer al fin del tiempo. Pero como ya hemos dicho, esa no es la interpretación correcta. No es de tinieblas literales de lo que nos habla la cuarta trompeta, sino de tinieblas espirituales. La tercera trompeta nos dejó con un falso espíritu y falsas doctrinas. Ahora, en la cuarta trompeta, vemos el resultado de eso. El sol es un símbolo de Cristo. También la Biblia nos dice que la senda de los justos es como el día cuando amanece, cuya luz va en aumento hasta que el día es perfecto. La luna, por otra parte, es un símbolo de todo aquello que refleja a Cristo y al plan de salvación, como lo es el Evangelio, los 10 mandamientos e incluso todas aquellas leyes y ceremonias que, aunque ya han perdido su vigencia, no pierden su simbolismo ni su enseñanza. Incluso es un símbolo de las profecías, que al igual que aquellos ritos, ceremonias y fiestas anuales, revelan a Cristo y el plan de salvación.
En cuanto al significado de las estrellas, ya lo discutimos cuando hablamos de las estrellas en la mano de Cristo mientras andaba entre los candeleros. En fin, el sol, la luna y las estrellas representan la verdad y todo aquello que contribuye a su proclamación. Y el que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fueran heridas y se oscurecieran, representa la profetización de la apostasía en la iglesia una vez establecida la abominación asoladora en el año 508, y el que la misma comienza a ser impuesta por la fuerza por el anticristo a partir del 538. Verso 13. Y miré y oí un águila. Bueno, seguramente su Biblia dice un ángel, pero lo correcto es un águila. Así traduce la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Amat, la Nácar Colunga, entre otras versiones. Y más que un águila, yo diría que lo que debería decir es un buitre. Los buitres son presagios de muerte. Hasta en los dibujos animados lo vemos. Pero en la Biblia, los buitres representan algo aún peor. Representan a los demonios. De eso hablaremos en videos futuros, cuando estudiemos los mensajes de los tres ángeles. La presencia de ese águila o buitre apunta al verdadero poder detrás del dominio del anticristo, que no es otro sino el diablo y sus ángeles. Y miré y oí un águila volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompetas de los tres ángeles que han de tocar! Como dijimos, las 7 trompetas son los castigos de Dios contra los perseguidores de su pueblo. Pero como también mencionamos, más que eventos ocasionados por Dios, en las 7 trompetas Dios más bien permite que los seres humanos reciban el fruto de sus propias acciones. O dicho de otra manera, los ángeles que sostienen los vientos permiten que unas cuantas ráfagas soplen. El primer castigo de Dios contra el tercer grupo, la iglesia apóstata, y que es presentado en la cuarta trompeta, es que Dios los dejó que se hundieran en su error. Seguramente algunos argumentarán que cómo va a ser posible que Dios provoque tinieblas espirituales para castigar a los perseguidores de su pueblo. Así que quiero adelantarme a responder ese argumento con la siguiente cita de las Sagradas Escrituras. Esto ocurrió cuando Josafat, rey de Judá, quien sin consultar a Dios hizo alianza con el impío Acab, rey de Israel, se une a Acab para atacar a los sirios. Dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales preguntó: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le preguntó: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió: Sube,
y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Obviamente Micaías dijo esto en un claro tono sarcástico, porque el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces Micaías dijo: yo vi a tu Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces Micaías dijo: oye pues palabra de Jehová. Y esta es la parte que quiero enfatizar. Dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pero salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le preguntó: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. El resto de la historia es que en la batalla Acab es herido por una flecha tirada a la aventura por un sirio, y muere, tal como Dios lo había predicho por boca de su profeta. Algo similar a esto es lo que vemos en la historia del Éxodo, donde una y otra vez se repite que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero eso no significa que Dios, de alguna manera sobrenatural, usando su poder divino, hiciera a Faraón pensar de alguna manera contraria a lo que realmente hubiera pensado. Cuando la Biblia habla de que Dios endureció el corazón de Faraón, se refiere a que Dios sabía de antemano lo que iba a ocurrir al enviar las plagas y a retirarlas. Pero Dios no ejerció ningún poder sobrenatural sobre el rey de Egipto para hacerlo pensar y actuar como lo hizo. El faraón siempre tuvo completo control y dominio de su libre albedrío, y actuó como actuó simple y sencillamente porque ese fue el resultado del egoísmo y la arrogancia de su propio corazón. Dios solo permitió que el faraón actuara como ya él de antemano sabía que iba a actuar. De igual manera, Dios no envió literalmente un espíritu que le hablara mentiras a aquellos falsos profetas que estaban delante del rey Acab. Aquellos falsos profetas profetizaron mentiras por el simple hecho de que eran falsos profetas. Dios solo permitió que Acab cosechara el fruto de sus propias acciones. De igual manera, las tinieblas espirituales anunciadas en esta cuarta trompeta no son producto de la obra de Dios. Es solo Dios permitiendo a los hombres cosechar el fruto de sus propias acciones. Por ejemplo, hay muchos sabiondos que argumentan por qué si Dios sabe todas las cosas no destruyó al diablo antes de que causara todo el mal. Si Dios hubiera actuado como ellos dicen, el diablo hubiera triunfado, porque el universo entero obedecería a Dios no por amor sino por temor. Era necesario que el universo conociera el resultado de la obra del diablo antes de destruirlo, porque de lo contrario no habría forma de probar que Dios fue justo al destruirlo. ¿No es que Dios quería que los 7 hijos y las 3 hijas de Job murieran aplastados? ¿No es que Dios quería que las madres se comieran a sus propios hijos cuando los romanos sitiaron Jerusalén? ¿No es que Dios quería que millones de seres humanos fueran asesinados de las maneras más crueles y horrendas durante los 1260 años del dominio del anticristo? ¿No es que Dios quería el exterminio de 6 millones de judíos durante el dominio nazi? ¿No es que Dios quería que unos fanáticos estrellaran 2 aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York? Sino que es necesario que los frutos del pecado sean manifestados para que no haya duda de que Dios es justo cuando el pecado sea finalmente erradicado del universo y unos reciban la vida eterna y otros no. Por eso es que hay un juicio, y por eso es que nosotros mismos tendremos la oportunidad de juzgar. El extraño mensajero, el águila o buitre que se ve volando en medio del cielo, clama lanzando una advertencia. Y la advertencia es que el sonar de las 3 trompetas que faltan, a los cuales llama ayes,
Van a ser peores que las primeras 4. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video continuaremos con el estudio de las 7 trompetas. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.